Buenas tardes, un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, Beatriz Ferreira, por la introducción, el área científica Menorini por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Me presento, soy Juan Perteguer, he desempeñado mi carrera a lo largo de más de 10 años en toda la parte del ámbito digital, ¿no? Especialmente en mi última etapa de la carrera estoy focalizado en la salud y en la relación con toda la parte de desarrollo tecnológico en una aseguradora, en este caso de KV, líder en el mercado europeo. También he tenido incursiones dentro del mundo de startup, en el que he desarrollado mis propias compañías relacionadas con la alimentación saludable y con la interacción en medios de comunicación. Yendo directamente al tema que nos atañe, ¿no?, en esta conferencia, me quería focalizar en la importancia y el por qué es necesario abrir un poco la mente y entender cómo la digitalización está entrando de lleno también en el área de la salud, ¿no?, y en todo lo que está relacionado pues, con las interacciones personales más allá de los cambios evidentes que ha habido, ¿no?, en el uso, ¿no?, y en la adquisición de teléfonos móviles o de nuevas tecnologías. Creo que el principal detonante para que esta aceleración de una tendencia que llevaba un camino concreto, ¿no?, que era al final pues, lo que he dicho antes, ¿no?, esa digitalización de todos los activos y la posibilidad de mantener nuevas relaciones a través de la tecnología, se ha visto acentuada por el COVID, ¿no? Al final, el COVID, más allá de esa pandemia, ¿no?, y ese reguero desolador que ha dejado, ¿no?, de fallecimientos por culpa de la enfermedad, posiblemente ha potenciado también o ha incentivado una transformación que no tiene por qué ser negativa por las ventajas que subyacen, ¿no?, dentro de esos beneficios y cómo podemos o cómo debemos adaptarnos a ella para no quedarnos atrás y que seamos capaces de generar valor con ella, ¿no? Como un dato relevante, me gustaría hablar del teletrabajo. El teletrabajo, al final, ha propiciado que pasemos, y son cifras que están actualizadas, de un 3% de personas que desempeñaban su labor en su domicilio a un 30%, ¿no? Esto incurre en unas consecuencias que son patentes y que además tienen bastante impacto en la economía. Una de ellas, por ejemplo, es pues, todo el espacio de oficina que se estaba dedicando a alojar a esos trabajadores que ahora trabajan en su casa ya está sobredimensionado. Eso tiene otra consecuencia, es decir, si esas personas no van a la oficina, pues posiblemente no vayan a comer a los restaurantes, a los bares, a las zonas recreativas que hay alrededor de sus oficinas y, por tanto, se vayan ampliando los espectros de ese retail que se ve afectado y, por tanto, vaya disminuyendo esa interacción, sobre todo en la relación laboral y la economía de proximidad que generaba, ¿no? Estos son datos que creo que hay que tenerlos en cuenta desde el punto de vista de la perspectiva de que ningún sector o ninguna disciplina está exenta de verse afectada por estas nuevas modalidades, ¿no? Es decir, no es solo el hecho de que un virus haya impuesto que haya aumentado el teletrabajo, sino que esta tendencia ha venido para quedarse, ¿no? Y eso, evidentemente, tiene unas consecuencias, ¿no? Otro dato interesante es, al final, entender que actualmente, por ejemplo, en Latinoamérica, estamos hablando de más de 400 millones de terminales móviles. Los terminales móviles como tal, y como sabéis, no se quedan ya en esa experiencia por la que fueron concebidos, que es mantener una llamada, una comunicación, sino que son ordenadores al alcance de la mano, ¿no? Esos ordenadores nos permiten desde trabajar hasta poder tener experiencias de ocio y, ¿por qué no? Y efectivamente ahora, y sobre eso pegota la conversación, es aplicarlo también a nuestra salud. Igual que utilizamos aplicaciones para poder medir cómo son nuestros progresos deportivos, esto al final va derivando a una proximidad y a unas profesiones que parecía imposible que se viesen afectadas, como puede ser la medicina, la fisioterapia, la psicología, ¿no? Sí, pero más adelante veremos cómo realmente se han visto afectadas y por qué es tan importante sumarse y no quedarse atrás en este aspecto. Otro dato relevante, y creo que es importante para contextualizar, es cómo ha aumentado el comercio electrónico. Es decir, del año 2020 a 2021 hemos aumentado un 30% en Latinoamérica el comercio electrónico. Esto estamos hablando ya de más de 380 millones de usuarios únicos. Y esto tiene otro impacto, igual que el teletrabajo generaba un impacto a su alrededor, el comercio electrónico genera un impacto en el retail, ¿no? Y en todos esos comercios físicos que han debido o actualizarse o al final ven cómo su capacidad de venta va disminuyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si antes adquiría unas zapatillas, unas deportivas o un vestido, ¿no?, en una tienda y a raíz de la pandemia he visto que puedo adquirirlo a través de un canal online, si no me gusta lo devuelvo y tengo una experiencia más confortable desde el punto de vista del desplazamiento, me ahorro la gasolina, me ahorro los atascos, me ahorro
X cosas, ¿no? Pues eso tiene un crecimiento continuo en el tiempo que no se va a ver mermado porque, como he dicho antes, se vaya la pandemia, ¿no? Entonces, es eso que afecta también, afecta al comportamiento. Igual que somos capaces de trabajar desde casa, somos capaces de comprar desde casa y vamos eliminando barreras psicológicas que nos hacen ver ciertas actividades como imposibles de digitalizar, ¿no? Entonces, ya doy mi tarjeta de crédito o mi tarjeta de débito a través de Internet, ya trabajo desde casa y se me juzga y se me paga mi nómina, llega a final de mes sin haber ido a la oficina, y todo eso va generando una psicología y una comodidad en el usuario que le anima, ¿no?, a tomar decisiones que estén relacionadas con ese hábito de vida en todos los aspectos de su vida. Y aquí entra el punto relevante. Solo del año pasado a este año concreto, no voy a decir 2022 porque evidentemente estamos a principios de año, pero la tendencia sigue siendo creciente, ha aumentado un 480% la telemedicina. Esto quiere decir que hay más de 1 millón de personas que han sido atendidas de manera telemática a través de una videoconferencia o a través de un chat y han podido solucionar o solventar su problema en un 70% de las ocasiones. Estos son datos reales, como digo, son fuentes que provienen de Statista y de elaboración propia en base a la aseguradora en la que trabajo. Y esto, ya os digo, es un experimento además que hemos generado, que estaba vinculado principalmente a la pandemia, pero que vamos a prolongar en el tiempo, dado que la efectividad de poder resolver la atención primaria o ese primer motivo por el que un paciente se ve llamado a ir a la medicina es, en un 70% de los casos que hemos analizado, se puede resolver sin una auscultación, ¿no?, o sin esa necesidad de estar en contacto con el paciente directamente. Esto son palabras mayores, es decir, esto ya no estamos hablando de una hipótesis o de una forma de adaptarse a las nuevas tecnologías, sino de un modo o de una operativa totalmente diferente, que en el momento en el que tú adaptes a ella, te podrás ver beneficiado como profesional de una tendencia que ahora sí que sí están haciendo. Igual que podríamos decir que el comercio electrónico es algo que se está consolidando, la telemedicina están haciendo, pero están haciendo y va a crecer de manera exponencial por los criterios que antes he comentado. Igual que el teletrabajo ha venido para quedarse, igual que el comercio electrónico crece a doble dígito, pues la telemedicina va a seguir el mismo flujo y más en un tema final tan delicado, ¿no?, o tan importante como es la salud. Bien, ¿y qué podemos hacer en relación a todo esto? Que al final la hipótesis general muchas veces es intentar acomodarnos, ¿no?, y pensar que a nosotros no nos va a afectar de manera directa. Y para ejemplificar esto, para ver cómo realmente muchas veces no es una visión subjetiva de uno, sino que ha pasado a grandes compañías, me gustaría contar el caso de Kodak, ¿no?, porque el de Blockbuster es bastante conocido, pero creo que el de Kodak es más significativo, porque ¿quién de nosotros no ha tenido alguna vez una cámara fotográfica de carrete, ¿no?, en la que, bueno, todo el mundo pues daba el botoncito, hacías la foto, revelabas el carrete? Pues bien, Kodak tenía el 70% del mercado, es decir, estaba cotizada como una empresa, la número 18 más grande del mundo en el mercado estadounidense. Tenía, como he dicho, el 70% del mercado, se dedicaban a todo lo relacionado con el mundo de la imagen. Su misión, además, era muy clara, que era hacer fácil el acceso a la imagen al ciudadano medio, ¿no? Y aun incluso con esa hipótesis y con esa imagen, en 1996 deciden o analizan en su equipo de investigación y de innovación sacar una cámara fotográfica digital y deciden parar el lanzamiento porque ven que la monetización o la evolución de ese modelo de negocio no es tan rentable como seguir revelando carretes en el que el margen era muy grande y además que todo su modelo pivotaba en relación a los carretes de foto, ¿no? Entonces, esta empresa, el caso es clarísimo, ¿no? Es decir, se resiste al cambio teniendo una posición dominante, teniendo recursos ilimitados en un sector que parecía mentira que fuese a cambiar. Todo el mundo hemos tenido una fotografía, todo el mundo hemos estado pues con acceso a sus productos y la mentalidad para adaptarte a un nuevo modelo de negocio o adaptarte a una nueva tecnología es inmediata. Es decir, pasas de una cámara fotográfica que tiene carrete a una digital y automáticamente eres un cliente de una cámara digital. Pero para la compañía que está ofreciendo el servicio, evidentemente eso no es así y puedes desaparecer cuando otros players se hayan posicionado antes que tú, ¿no? Entonces, en relación a esto, ¿cómo afecta a la mentalidad que tenemos que tener en cuanto a asumir o a poder adelantarnos a la tendencia? Pues para mí es clave, que es el punto B, ¿no? Es decir, la situación en la que se encuentra el profesional médico a día de hoy, o el profesional que está relacionado con las actividades de la salud, como he dicho, fisioterapia, psicología, etcétera,
es la de poder aprovechar el momento, la de poder posicionarse por delante de la tendencia, porque la tendencia es clara. La tendencia, a día de hoy tenemos todavía indicadores, ¿no?, que nos hacen ver con mayor certeza lo que va a pasar o lo que va a dejar de pasar, pero el músculo, ¿no?, lo que articula que esto sea posible es que esos profesionales se adapten y quieran adaptarse y quieran ofrecer el servicio. Si no lo haces tú, lo va a hacer otro, y ese que lo haga va a tener unas ventajas competitivas que cuando todo cambie, cuando todo pivote, va a ser más relevante para el sector. Y sobre eso quería hablar y sobre eso quería traeros ejemplos para que podáis interiorizar también cómo es de sencillo, cómo es de fácil poder adaptarte a esta nueva tendencia. ¿Cuál es la ventaja de elegir la opción B, la opción de ir en pro de la tendencia? Pues es una opción que no tiene por qué ser además aspiracional, no tiene por qué ser una opción de voy a arriesgarme ahora y no sé qué va a pasar. No. Siendo concretos, el hecho de elegir adaptarnos a la tendencia tiene dos consecuencias directas en nuestro modelo de relación con los pacientes o en nuestro negocio. El primero es el aumento de la cartera de clientes. Vamos a ser capaces de generar más volumen de clientes y, lo que es más importante, de atender más volumen de clientes con la misma calidad. Y esto lo explicaré a continuación con un caso práctico. Y además vamos a ser capaces también de disminuir los procesos que no aportan valor, esos procesos burocráticos, esos procesos manualizados que realmente tienen un sentido, pero que gracias a la digitalización podemos reducir y, por tanto, dedicarnos a actividades de mucho más valor. ¿Cómo podemos hacerlo? Que eso es lo más relevante, ¿no? Al final, por un lado, partimos de una premisa que es quiero hacerlo, ya he dado el paso, he entendido que si no me adapto a la tendencia voy a quedarme atrás, he visto la oportunidad y ahora tengo que tener las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y aquí hay diferentes factores, pero el primero de todo es poder entender la filosofía que subyace dentro de un modelo digitalizado en el sector médico. ¿Por qué? Porque es un sector que tiene unas particularidades que no es un sector generalista, un commodity, es algo tan importante como la salud y es algo que realmente, pues, esa proximidad o ese acercamiento está muy, muy vinculado, como he dicho, a algo tan intrínseco, tan necesario como es estar bien con uno mismo, ¿no? Entonces, esa relación acaba siendo personal y es uno de los motivos por los que las carteras de clientes suelen estar fidelizadas. Yo voy a X médico o a X psicólogo o a X fisioterapeuta porque realmente tengo una vinculación y genera una confianza que es totalmente diferente a otro sector, ¿no? Pero esto no cambia porque lo digitalicemos y ahora vengo a explicar. En una situación normal, por decirlo de alguna manera, el médico, el fisioterapeuta o el psicólogo accede a los clientes a través de aseguradoras o a través de una consulta privada, o vamos a evadir de aquí el sistema público, ¿no? Porque al final no creo que aplique directamente, ya que al final tú no tienes una elección más allá, pues, de ese cupo asignado que tienes que gestionar, ¿no? Centrándonos en el núcleo, las aseguradoras al final dan a los clientes la oportunidad de un cuadro médico abierto, tú estás dentro de un cuadro médico y puede o no puede contactarte un asegurado. Y luego está la consulta privada. Tú montas tu consulta privada y tienes 0 clientes hasta que eres capaz de generar un valor, ya sea por el boca a oído, ya sea porque te anuncias, o ya sea porque al final eres capaz de captar clientes de alguna manera, pero tiene dos puntos de dolor importantes, ¿no? El primero es, en la relación con las aseguradoras, hay mucho cuadro médico, es decir, hay mucho profesional dentro de su cuadro y, por tanto, tu visibilidad es baja, más allá de que pueda haber diferencias por estar bien posicionado, pues, a nivel de referencias o no. Y luego, en la consulta privada, como he dicho, el problema más importante es que los costes de ir a una consulta privada son más elevados, por tanto, el potencial de clientes que pueden llegar a tu consulta es menor y eso, al final, también subyace en que la capacidad de anunciar o de dar credibilidad se reduce, ¿no? Y es más complejo aumentar ese punto. ¿Qué pasa cuando se dan estas situaciones? Pues lo primero de todo es que en este modelo tradicional, que funciona, porque al final es como convive ahora mismo, hay una limitación que es el tiempo. Es decir, ahora mismo tu tiempo está limitado en función de todo el volumen de clientes que puedes abarcar en función de tu presencialidad, ¿no? Y de ese tiempo que tienes que marcarte. Pues lo que tardas en desplazarte a tu trabajo, lo que tardas en asignar, en gestionar a un paciente, en ver al siguiente, en el horario que tienes que parar para comer, desplazarte al restaurante, lo que sea. Y eso está limitado también por un tiempo. Ya no solo por las características que he dicho antes, sino por un tiempo. ¿Cómo es el modelo o cómo puede ser el modelo en el que metemos la digitalización de por medio? De un modo muy sencillo, además. No quiero complejidades, no quiero explicaros
cómo se puede sobresofisticar pues con inteligencia artificial, por ejemplo, el análisis de una conducta, que simplemente lo voy a decir como puntualización. Ahora mismo, una empresa israelí que se llama Bina permite, y nosotros lo estamos incorporando dentro de nuestro portfolio de productos, a través de un reconocimiento facial por la cámara del móvil, saber cuál es tu presión sanguínea, si tienes una frecuencia cardíaca que está incorrecta, incluso, se puede mirar a través de la presión sanguínea, del color, si tienes algún problema hepático. Es decir, estamos hablando de una información de mucho valor simplemente con una videollamada, ¿no? O con ese análisis facial que hace en tiempo real esta aplicación. Pero no quiero ir ahí, no quiero sobresofisticarlo porque no es el paso natural no es ese. El paso natural para sumarse a la tendencia y para poder llegar a aportar valor es tan sencillo como el siguiente. Volvemos, como he dicho antes, en el escenario anterior teníamos aseguradoras, consulta privada y una vía de relación muy sencilla. Pues, oye, yo estoy en un cuadro médico, me llamarán por teléfono, pedirán cita con mi secretario o mi secretaria y podremos agendar la cita, no podremos agendarla, no me elegirán, si voy a gastar a un cliente, pues hago publicidad o no. Y en el siguiente escenario, algo tan sencillo como meter la agenda digital y la consulta virtual cambia por completo el proceso. ¿Por qué? Porque triplica mi capacidad de gestión y de tiempo. Ahora volvemos a lo mismo. Si yo estoy trabajando con una aseguradora y no tengo agenda digital, la única forma de que me contacten va a ser a través del teléfono y eso me va a sacar del flujo a todos esos pacientes que quieren beneficiarse del hecho de agendar una cita con un solo clic. Cada vez más las aseguradoras ofrecen esa solución. Entonces, hay muchos profesionales que dicen, oye, mira, yo no me voy a meter en la agenda digital, que luego tengo que revisarla, que si no la reviso no se me machea con la mía. No. El hecho de estar ahí, el hecho de tomarte ese esfuerzo por simplemente introducirte en esa herramienta de agenda digital, te abre una oportunidad de captación de clientes que antes no iban a ir a ti única y exclusivamente porque se han acostumbrado a hacer los trámites de una manera digital. Entonces, en ese paso natural, en el que no te exige una complejidad de conocimiento técnico, se aumenta en un 35%, son datos, insisto, que tengo medidos, ¿no? por el sector al que me dedico, las citas que se consiguen. Un 35%, estamos hablando que de 10 citas hay 3 o 3,5 citas que perderías por no estar en esta agenda digital. Y eso va a ir creciendo continuamente en función de que la población vaya envejeciendo y vaya entrando nueva población que ya de manera automatizada va a usar solo canales digitales, ¿no? Y luego está la parte de la consulta virtual también. Es decir, si yo además de meterme en esa agenda digital, me meto en el pool de médicos digitales, voy a tener un porcentaje de clientes que hacen telemedicina elevado a N. ¿Por qué digo elevado a N? Porque el volumen de profesionales que han entrado en esto a día de hoy todavía es muy limitado, pero el volumen de pacientes, como he dicho, que están demandando ese servicio, cada vez más elevado. Entonces, el momento en que te metes ahí, tienes más clientes de los que puedes asumir. Y ahora llega algo que todavía es más relevante para mí. Creo, desde el punto de vista que debería analizar un profesional médico. Si yo realmente estoy en la agenda digital, por lo tanto, me quito la burocracia de agendar esa cita y además me agenda una cita virtual, no tengo que ni siquiera perder el tiempo de abrir esa conversación presencial con la persona, entrar, se siente, no. Directamente voy a ir al grano y voy a poder gestionar su problema. ¿Que ese problema deriva en una necesidad de una auscultación o de una prueba médica? No pasa nada. Seguirá al flujo natural, tú tendrás ese paciente que ha entrado por ti y le podrás agendar una cita presencial. Entonces, has fidelizado una nueva tipología de cliente que sí o sí tiene que ir acabando presencial porque forma parte de la vida de un paciente, ¿no? El hecho de tener que tener también consultas presenciales, pero has conseguido un canal de acceso que te aumenta tu cartera de clientes y tu capacidad de gestión. Y ahora digo algo muy importante. ¿Por qué tu capacidad de gestión? Porque si tú haces consultas virtuales, y esto os digo ratios reales, tú la consulta virtual puedes hacerla de dos maneras, una con videollamada u otra con chat. Si tú haces una videollamada, es verdad que estás limitado a un solo cliente, porque ese cliente tienes que terminar y estás viéndote face to face, ¿no? Con ese cliente. Pero si tú realmente haces una consulta virtual a través de un chat, que es la mayoría de las peticiones que tenemos por parte de los clientes, de ese 1.000.000 de consultas que hemos gestionado, para que os hagáis una idea, el 70% de las consultas son consultas a través de chat. Entonces, la gente ni siquiera quiere que le veas la cara, quiere escribirte y decirte, oye, mira, me duele la garganta y tengo anginas. Y tú le dices, vale, mándame una foto de tus anginas. Te mando una foto y tú eres capaz de, con esa foto, como profesional, de analizar la situación médica de ese paciente.
Pues a lo mejor necesita una auscultación o única y exclusivamente necesita tomarse un ibuprofeno porque lo que tiene es un poco de rojez. Pues en ese 70% de consultas que van a través del chat, el hecho de poder gestionar simultáneamente varios chats, igual que hacemos todos los mortales cuando tenemos varias conversaciones abiertas en el WhatsApp, hace que puedas llegar a gestionar entre 10 y 15 conversaciones a la vez. Y yo como aseguradora o como empresa aseguradora voy a pagarte por cada cliente. Por tanto, tu capacidad y tu múltiplo de generación de valor y de cartera de clientes se multiplica por 15. Luego ya, como digo, a la presencialidad podrás gestionarlo con los ratios normales, pero esa entrada o esa capacidad de gestión va a ser multiplicada por 15. Entonces, hemos cumplido la premisa única y exclusivamente con una agenda digital y con una consulta virtual de pasar ya a poder gestionar por 15 nuestra cartera de clientes y acceder a un mercado que antes no teníamos. Muy, muy relevante creo este punto y creo que deberíamos, hacer un ejercicio de reflexión del esfuerzo que nos supone entrar y de las ventajas que nos competen por haber entrado. Luego vamos a otra parte que es fundamental, es decir, una parte evidentemente es la parte de negocio, ¿no? Y de captación de clientes, y luego está la parte de procesos que no aportan valor. La tecnología, y esto también quiero destacar que Meranini tiene una herramienta bastante potente que permite gestionar todo lo que voy a contar a continuación y que además es de libre acceso, por tanto creo que sería muy, muy relevante que la investigaseis y la vieseis porque de verdad que aporta bastante valor a la iniciativa y cumple con lo que voy a explicar ahora, ¿no? Lo primero de todo, la historia médica unificada. Ahora mismo, la historia médica de un paciente, cuando viene, puede venir de otros profesionales. Tú no tienes ninguna vinculación, no sabes nada de ese paciente y haces y redactas una historia a mano. Se puede hacer de una manera estándar, pues a través de, como digo, hojas de historia médica a mano, se puede hacer a través de ordenador, que es lo más común a día de hoy, cada uno con su programa informático, o se puede buscar una herramienta como la que he dicho que provee Meranini, que al final te permite generar una historia médica unificada que va a estar en consonancia con todos los médicos que estén utilizando esa historia y puedas compartir y hacer una visión global de ese paciente. No solo eso, sino que al final, si yo tengo la historia médica en una misma herramienta, cada vez que venga ese paciente voy a poder recurrir a ella y por tanto no voy a tener que hacer ese ejercicio, o gastar tiempo, ¿no?, en intentar entender qué le ha pasado a este paciente o que me vuelva a contar lo que ya sé porque lo tengo en esa historia médica unificada. Luego, por otro punto, está la receta digital. Es decir, ya hay capacidad de poder generar esa receta sin necesidad de que tú tengas que estar haciendo papeleos, volantes, perder la trazabilidad, qué le recete a este paciente, qué no recete. Directamente le generas la receta y le aparece en su terminal móvil o le aparece por correo electrónico en los sistemas menos sofisticados. Por tanto, tenemos otra herramienta a nuestro favor que nos permite quitar una parte burocrática o un descontrol que teníamos en algo tan importante como es la prescripción médica. La parte de resultados y pruebas digitales. A día de hoy ya está, además está concertado con laboratorios, la posibilidad de que cuando tú mandes una radiografía, cuando mandes un análisis de sangre, etcétera, tengas los resultados directamente asociados a la historia médica de ese paciente. Entonces, sin necesidad de dame el CD con los resultados de la radiografía, voy a meter el CD para ver qué pasa, no me abre. Todo ese tiempo, todos esos procesos se limitan al máximo porque además, a lo mejor tú quieres revisar esa historia médica de un paciente en un momento en el que no está el paciente delante, con las pruebas que te acaban de llegar, te llega una alerta y tú ya sabes que te han llegado, gestionas esa prueba médica y esa alerta y a lo mejor lo que haces es solicitarle una videollamada a tu paciente para poder resolver el problema que es tan sencillo como decirle, oye, que no te preocupes, que la radiografía es correcta y no tienes ningún hueso roto. Tómate un ibuprofeno para que vayas sin problemas a andar y se te quite el dolor. En vez de volver a gestionar toda esa burocracia que sería me trae la prueba, meto el CD, para al final dar el mismo resultado, porque no va a cambiar, ¿no? Entonces, eso da libertad y organiza mucho mejor la agenda al médico que si lo hacemos desde la forma tradicional. Y por último, lo que he comentado antes, ¿no?, que creo que para mí es fundamental y súper sencillo, que es la agenda digital. Esa agenda digital que lo único que va a hacer es traernos más clientes, permitirnos entrar a un nuevo mercado de personas que buscan concertar la cita sin necesidad de levantar el teléfono o presencialmente en el muestrario del hospital y, por tanto, nos vamos a sentir mucho más cómodos, ¿no?, a la hora de gestionar cualquier iniciativa. Primero, porque vamos a tener la agenda clara, sin ningún tipo de dudas, y si nos cancelan la cita se nos va a mover en nuestro calendario y no vamos a tener ningún problema y ese hueco va a poder ser ocupado por otro paciente. Y lo segundo, porque al final, evidentemente, a nivel de orden y a nivel de proceso, es mucho mejor que tener eso documentado en un libro que se pierde, que hay que clasificar cada año, que no sabes cuántas veces ha venido un paciente, cuántas no, etc. Quiero
ahora mismo destacar un caso, que es un caso de iniciación, para que veáis lo sencillo que puede ser hacer todo esto sin necesidad siquiera ya de contratar o sofisticar herramientas de tendencia del mercado. Vamos a irnos a los basics, a esas herramientas que todos conocemos para que nos hagamos una idea del potencial que puede tener esto sin necesidad de sofisticarlo, como he dicho. Primer caso, un paciente me va a contactar y ese paciente me va a contactar a través de WhatsApp. Directamente, no voy a crear una plataforma de mensajería, no tengo que tener una herramienta sofisticada, única y exclusivamente por el canal de comunicación normal, ya puede ser WhatsApp o Telegram, me va a contactar. Yo le voy a dar la opción a través de WhatsApp, le voy a mandar un enlace a Calendly. ¿Qué hace Calendly? Calendly lo que hace es decir mis huecos libres a ese paciente. Si ese paciente me cierra un hueco y yo he mandado un Calendly a otro paciente simultáneo, ese paciente ya va a ver ese hueco ocupado y a mí lo único que me va a hacer es en mi Gmail o en donde quiera tener la agenda, porque insisto, no hace falta que tengas una agenda sofisticada, la puedes tener en Gmail, directamente tener esa agenda sincronizada. Volvemos a lo mismo, herramientas gratuitas que no tienen ningún coste y que me dejan todo perfectamente organizado. Y ahora viene lo mejor. A nivel operativo, yo hago la videollamada a través de WhatsApp, que da esa opción en caso de que quiera hacer videollamada, o el chat, que me ha reservado previamente a través de Calendly cuando le he pasado el enlace. Y por último, le digo que me abone el importe de esa consulta a través de PayPal. Con estas tres herramientas, que insisto, son tres herramientas que no tienen ningún tipo de complejidad, abierta a todos los públicos y freemium, es decir, son gratuitas, puedes hacer una consulta, una videoconsulta, cobrar esa videoconsulta, agendar esa videoconsulta y puedes iniciar y entender lo fácil que es gestionar un caso. Eso sobre todo aplicaría a una consulta, por ejemplo, privada, ¿no? Que es decir, oye, mira, a mis clientes no me vienen por aseguradora, pero quiero propiciar este modelo de relación porque creo que me va a dar ventajas como las que hemos visto antes, mayor organización, mayor capacidad de gestión de clientes y además con esa posibilidad de cobro por adelantado incluso que permite herramientas como PayPal. Entonces, quiero sintetizar esto porque creo que es muy importante. Con estos tres iconos, WhatsApp, Calendly y PayPal, somos capaces de hacer una videoconsulta, una gestión médica con toda la trazabilidad desde que empiezo a tener la consulta hasta que me la abonan. Y esto aplica a todos los sectores, insisto, desde una cita psicológica que quieres hacer pues, esa videollamada con el paciente y hasta un fisioterapeuta que quiere recomendar unos ejercicios a través de un vídeo, pues es totalmente válido y no tiene ninguna complejidad técnica. Y creo que es un buen approach, un buen acercamiento para poder empezar a entender cómo funcionan esas herramientas. Una vez entendemos esto, sofisticarnos es muy sencillo, porque nuestro mindset ha cambiado, nuestra mentalidad ha cambiado por completo y vamos a poder ser capaces de adaptar esta modalidad. Me gustaría también cerrar con un tema que creo que es relevante y que además veréis en sesiones posteriores de estos seminarios que ha organizado Menonini, que al final va en relación a la identidad digital. Es decir, nosotros a día de hoy, como profesionales, ¿no? Médicos, tenemos una identidad, una reputación que está vinculada exclusivamente a ese expertise que hemos demostrado en nuestra actividad y a esos pacientes que nos recomiendan unos a otros por nuestro servicio. Pero gracias a las redes sociales, a día de hoy, tenemos la oportunidad de llegar a un público masivo que nos va a ver como referentes en nuestra disciplina. Y os pongo un ejemplo. El doctor Mendoza, que es pediatra, tiene 197.000 seguidores. ¿Esto que te permite? Más allá, evidentemente, de lo que interesa, ¿no? A nivel de pues, posicionamiento, visibilidad, capacidad de gestión de pacientes, aumentar nuestra cartera de clientes, nos pone como referentes. Y al ser referentes, si queremos escribir un libro o una tesis, vamos a tener mucha más audiencia a la que llegar y si queremos pronunciarnos sobre un tema concreto, vamos a tener más entidad profesional para llegar a la audiencia. Y esta audiencia, al final, si os dais cuenta, el canal no tiene por qué ser peyorativo. Esto estamos hablando de Instagram. ¿Por qué? Porque aunque la gente esté en Instagram buscando ocio o esté buscando una experiencia de diversión o pues de desconexión, el hecho de hablar de temas que son relevantes, como puede ser la salud de tu hijo, te hace que generes un foro totalmente válido para poder estar ahí, ¿no? Y otro ejemplo que quería poner también es Gineco Online, ¿no? Que al final es la doctora Melissa Pereira, que tiene 837.000 seguidores. Estamos hablando de masas que son casi superiores a los clientes que puede llegar a tener una aseguradora solo en Instagram. Imaginar lo que puede generar esto, ¿no? A nivel de equipo médico, de citas, de capacidad de llegada, como he dicho antes, de publicaciones,
es para mí un escaparate que ahora mismo tiene muchísimo potencial porque los temas que se hablan son especialmente relevantes para la población, como la pediatría, la ginecología, la fisioterapia, psicología, y ahora mismo el hueco es grande porque no ha habido muchos profesionales que se han metido de lleno en ello y abarcan y se llevan todas las audiencias, ¿no? Como los casos que acabo de poner. Así que creo que esto, como lo vais a ver en otro foro, en otra sesión, simplemente quería puntualizarlo porque relacionado con lo anterior, el fin, ¿no? y la razón de ser de esta conferencia es concienciar y haceros entender, ¿no? Haceros ver o intentar ayudaros a asumir que la tecnología es una ventaja, ¿no? O es un acercamiento real a una nueva forma de relacionarnos que solo va a traer ventajas si nos sumamos a tiempo al carro. Y esto, por mi parte, es todo. Sí que me gustaría, si tenéis alguna pregunta, por favor, que la hagáis ahora y yo estaré encantado de resolverla.